empezaba a hablar ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, algo comentábamos al comienzo del programa durante la pista, porque finalmente la Corte Suprema confirmó ayer la condena para la exmandataria que implicaría una prisión por 6 años, que se espera sea una prisión domiciliaria. Pero sobre todo lo que más preocupa en este momento es la imposibilidad de ejercer cargos públicos y por tanto cortar la carrera ahora en lo inmediato a la Diputación bonaerense, sí. Algo que había alargado además hace una semana y esto viene a salir 7 días después cae este fallo. Sí, fue por unanimidad que los 3 jueces del máximo tribunal, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron un recurso de la defensa de la expresidenta y ratificaron entonces esta sentencia de 6 años de la que hablabas vos, Sofi, por la causa de irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Bueno, pero repasemos, ¿no? ¿De qué se trata la causa vialidad por la que fue condenada? Bueno, es una investigación judicial que analizó irregularidades en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez. Esto fue en la provincia de Santa Cruz y en el periodo entre 2003 y 2015, periodo justamente en el que Cristina Fernández fue presidenta de Argentina y había sido previamente senadora. Ya en ese momento, tiempo atrás, porque esto viene la causa de hace muchos años, la defensa de Cristina Fernández cuestionó los argumentos del tribunal, se apeló justamente hace un tiempo y ahora finalmente se llega entonces a esta instancia ya inapelable de la Corte Suprema que determina que no hubo arbitrariedades en lo que resolvió anteriormente el tribunal. Viniendo más aquí en el tiempo, en los últimos días hubo filtraciones de la sentencia condenatoria a los principales medios hegemónicos argentinos. Muchos periodistas ya iban haciendo como el conteo de cómo venía a la interna y el principal medio en este sentido fue Clarín, cuyo dueño Héctor Magneto mantiene una guerra eterna con la expresidenta y en este sentido ayer, tras conocerse la ratificación de la condena, Cristina Fernández se refirió al título de una crónica publicada en el diario Clarín, Cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, esto en relación al intento de atentado a la presidenta argentina, a la expresidenta argentina por allá por 2022. Un titular que fue tremendo realmente, porque cuando se da este intento, ¿no?, de asesinar a la ex vicepresidenta, ¿no?, esta bala que sí, finalmente, sí había balas, no sé, pero que el intento estuvo, justamente, se viene a salir con un titular de este tipo y además anticipando esto, ¿no?, que era el fallo que sí saldrá. Y Cristina Fernández lo decía anteayer, que nosotros pasábamos, que había estado también en el Día de la Resistencia Peronista en la sede del Partido Justicialista, haciendo allí una conferencia. Ella decía que el grupo Clarín son ellos también los que determinan este fallo y se refería a las grandes ganancias. Decía, todo el mundo le está yendo horrible, pero Clarín sigue creciendo en sus capitales. Sí, creo que también el manejo mediático que hubo de todo este caso también termina reflejando qué es lo que sucede después en las protestas, en las movilizaciones de las personas luego de que se conoce el fallo. Sin ir más lejos, se veía ayer en las redes sociales un grupo de personas, por ejemplo, que fueron al canal de TN, rompieron el hall, algunos autos. Bueno, esto se vio reflejado ayer en las movilizaciones. Sí, creo que las repercusiones es algo que van a marcar allí, ¿no? Y uno a veces se pone a pensar que quizás este tipo de situaciones lo que hacen es reforzar en realidad algo que estaba bastante dormido de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con acompañamiento o quizás en algunos extremos fanatismo por todo lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, denunció que se trata de una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso a la democracia en 1983. Dice, hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió delito alguno, hoy se ha sellado con una sentencia escrita de antemano un proceso que jamás debió haber existido. Esta no es una condena, es una venganza del poder, es el resultado de un entramado de intereses que no tolera una mujer que transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica, una dirigente que no fue ni será parte del sistema de privilegios que gobierna desde las sombras. No hay delito, no hay prueba, no hay justicia, fue lo que escribió entonces el abogado.
Y ayer desde temprano estuvieron también reunidos los principales dirigentes en el Partido Justicialista, y luego de que se conoció este fallo, habló allí ante la militancia Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos algo de lo que decía. Díganme si no es una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero con una Plaza de Mayo en la que dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megacanje y que hoy están de vuelta en el gobierno, como los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en el año 18, hoy vuelvan a estar en el gobierno y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa de despojo y de robo nacional que no tiene precedentes, a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe a dónde están. Díganme si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, de lo que culminó un proceso político, elegida 2 veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó sus 2 mandatos. Ayer me acordé mucho de Rancia con esta forma de referirse a sí misma, la que suscribe, porque me acordé de Rancia bromando con lo de Heber, hablando en plural de sí mismo. Bueno, ahora Cristina decía la que suscribe. Pero ya vamos a poder profundizar con Fabián. Ayer también había multitudes, realmente hay alguna foto que muestra encima, luego de la casa de Cristina Fernández, cuando sale al balcón, la cantidad de gente que había alrededor en las calles allí en Cruz, alrededor de la casa. Y vamos a poder hablar también ahora con Fabián de qué generó todo esto para el peronismo, pero también las cuestiones que movilizó de otras áreas, claro, ¿no? Y sectores sociales. No, un apunte nada más, que uno escucha el discurso de Cristina y creo que tiene algunos aspectos llamativos. Por ejemplo, bueno, que no centra el eje de su discurso en despotricar contra las instituciones, algo que, bueno, que quizá era previsible. Sin embargo, bueno, se centra, bueno, en esto del gobierno de Milei, cuál es la situación que viven los argentinos en este momento. Un aspecto, bueno, que a mí por lo menos me resultó llamativo. Igual ya ha criticado muchísimo al Poder Judicial, ¿no? Eso, al Poder Judicial como otro partido político. O justamente ella decía como la representación de la oposición en el Poder Judicial. Pero escuchemos más de lo que decía ayer. Yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa. Pero quiero decirles algo. Mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo, mientras los totos caputos, inefables totos caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme que lo siento de esa manera, pero de cualquier forma quiero decirles que estos que hoy han rechazado todos los recursos, después de habernos dicho durante años que todos los recursos que íbamos presentando los iban a tratar al final, cuando se tratara la sentencia definitiva, y en definitiva nunca trataron nada, porque tal cual lo dije, y hay registro periodístico e histórico de que cuando fui a declarar durante más de 3 o 4 horas, en lo cual puse todos los puntos sobre las IES, sostuve antes de levantarme que la sentencia ya estaba escrita y no me equivocaba, desgraciadamente. Bueno, y lo anunciábamos, ya estamos en contacto con el periodista argentino
periodista que vive en Argentina, Fabián Kovacic, para hablar de cómo se está viviendo todo esto. Fabián, buenos días y gracias por atendernos una vez más. ¿Cómo va? Buen día. Fabián, empezar por preguntarte, antes de entrar en el significado de esta condena y demás, ¿cómo está la situación por estas horas? Porque ayer las movilizaciones eran enormes. Bueno, en este momento la CGT adhirió al estado de alerta y movilización. Los centros de estudiantes de las universidades de La Plata y de Buenos Aires se expresaron y tomaron las varias facultades, la Facultad de Ciencias Sociales, la Filosofía y Letras, el edificio central de la Universidad de La Plata, y se está especulando efectivamente, como ya ocurrió ayer, apenas conocía la sentencia, con que en todo el país va a haber movilizaciones en reclamo, en realidad no se sabe muy bien qué, ¿no? Digamos, en reclamo, en protesta por la situación de Cristina, por la situación de la Corte Suprema, ¿no? Y de modo tal que políticamente me parece que la gente en la calle va a ser el termómetro que va a determinar cuáles van a ser las decisiones que van a tomar las centrales obreras y los partidos políticos. Hay que reconocer que ayer, por ejemplo, una delegación del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con Miriam Bregman, Nico del Caño, José Castillo, se hicieron presentes en el departamento de Cristina en la movilización. O sea, hay una idea de unidad política frente a algo que es realmente una decisión de la Corte muy traída de los pelos, ¿no? Una Corte Suprema que además, recordemos que el anteaño pasado salió de indemne de un juicio político, digamos, pedido por la Cámara de Diputados y que finalmente fue abortado por la oposición, pero son 3 jueces sumamente cuestionados. Desde el punto de vista político, el peronismo ahora quedó sin cabeza visible, con Cristina sin posibilidad de presentarse a diputada provincial, ni siquiera se presentaba como una diputación nacional, iba a ser la diputada seguramente electa por robo, digamos, por muchos votos, muchísimos votos, en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para la legislatura bonaerense, ¿no? Donde el gobernador es Axel Kicillof, con quien tuvo en los últimos tiempos algunas disputas. Pero por ahora el panorama es incierto, me parece que el termómetro lo va a marcar la calle, las movilizaciones. Es cierto que las dos centrales obreras, las dos CTA, están presionando mucho más para la movilización que la CGT, que prefiere mantenerse un poco ahí atenta a ver cómo se van dando las cosas, cómo van midiendo lo que hace el poder, lo que hacen los empresarios y lo que haga el propio Partido Justicialista. Pero el termómetro por ahora lo va a marcar la calle y la salida probablemente espontánea y más o menos organizada de los movimientos sociales que se están de vuelta broquelando en torno a Cristina, antes que alguna medida política de parte del Partido Justicialista. ¿Qué se puede decir, Fabián, sobre el contexto político en el que se da este fallo? Sin ir más lejos, el presidente argentino Javier Milei ayer publicaba, se hizo justicia y decía, bueno, que ahora la República funciona, pero en campaña decía que venía a ponerle el último clavo del cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Sí, bueno, de alguna manera la metáfora la está cumpliendo. Igualmente en el oficialismo no están tan seguros de que sea una buena medida la proscripción de Cristina de esta manera. Ellos habían apostado en su momento a que en el Parlamento iba a salir la ley de ficha limpia que que evitaba que se presentaran como candidatos. De alguna manera para Cristina iba a ser una proscripción. Todas aquellas que tuvieran condenas firmes en causas por delitos de corrupción. No salió en el Congreso, mucho se especuló sobre acuerdos entre algunos sectores del peronismo con el oficialismo. La cuestión es que ficha limpia no salió. Y quedó la papa caliente en manos de la Corte Suprema, que no quería tomar esta decisión, hay que decirlo, digamos. La Corte Suprema hubiera preferido que se arreglara políticamente y no tener que intervenir desde el punto de vista de la justicia en la política. Los grandes ganadores o los que se sienten mucho más conformes con esto son los sectores macristas, lo que se llama el círculo rojo, digamos, de los empresarios. Ayer recordemos que la bolsa de valores, las acciones argentinas subieron cuando se especulaba con que era inminente una decisión a las 4 de la tarde de parte de los 3 jueces de la Corte Suprema. ¿Cuál es ese vínculo, Fabián, entre lo que sucede? Porque de repente puede parecer distante, ¿no? Lo que sucede en la economía con un fallo de la Corte Suprema. Bueno, es que, por ejemplo, Carlos Rosansky es uno de los jueces que entró por la ventana, igual que Horacio Rosati, impuestos por decreto por Mauricio Macri en 2017. Rosenkrantz es un hombre muy cercano
a la Cámara Argentina Norteamericana de Negocios, a un hombre vinculado al grupo Clarín, porque fue abogado de Clarín, o por lo menos su estudio fue abogado de Clarín durante muchos años. Y Clarín, no nos olvidemos que, digamos, Clarín cuando perdió las AFJP a manos de la segunda presidencia de Cristina con la decisión en su momento el ministro de Economía, después vicepresidente, Amado Boudou, de recuperar las jubilaciones hacia el Estado y dejar de lado las jubilaciones privadas, fue un negocio muy grande que perdió Clarín en ese momento, y eso la verdad es que no se lo perdonó al gobierno de Cristina Fernández. Y por otro lado también hubo muchas regulaciones que ahora el gobierno de Milei sacó y que el gobierno de Macri empezó a sacar también en su momento, que tenían que ver con, por ejemplo, desde la venta de territorios fronterizos considerados geopolíticamente importantes para la nación, que no podían ser, no se podía vender más del 10% de la tierra fronteriza a empresas multinacionales, no se podían girar las remesas abiertamente a las casas matrices de las multinacionales que operaban en Argentina, las mineras, las petroleras, etcétera. Todo eso se eliminó ahora, digamos, o sea, está la economía, lisa y llanamente, está trabajando con las empresas nacionales, multinacionales y con las privatizaciones a full, sin ningún tipo de restricción ni ningún tipo de regulación que tenga que ver con evitar que todo el capital, al estilo de capital golondrina, salga del país. Entonces, en ese sentido, la Cámara Argentina Norteamericana de Negocios, la EA, la Asociación Empresarial Argentina, la Asociación de Bancos, festejaron las medidas que en su momento tomó Macri de aflojar un poco algunas regulaciones y que ahora directamente Javier Milei eliminó del todo. Entonces, de alguna manera, ese desmantelamiento de políticas intervencionistas que generó el Estado en manos del kirchnerismo entre 2003 y 2015 colaboran en la idea de que efectivamente los sectores económicos están conformes con este fallo que, como bien dijeron algunos oficialistas, pero también algunos jueces y algunos académicos ayer, busca disciplinar la dirigencia política, digamos, ¿no? Para evitar que vuelvan a ocurrir en este pleno auge de las derechas en el mundo y particularmente aquí en Argentina, algunos intentos de recuperar algún tipo de soberanía estatal sobre los recursos naturales, sobre los negocios, sobre algún tipo de planificación estratégica que vuelva a recuperar para el Estado, para una redistribución diferente de la economía y de los recursos frente a los grandes negocios que se vienen dando. En los últimos meses, recordemos que ya con la idea de que está habilitado el RIGI, el nuevo régimen de incentivo para inversiones, están apareciendo grandes negocios mineros en la Patagonia. El propio presidente Milei dijo que tiene que llegar Elon Musk para hacerse cargo del litio en Argentina, en el norte y en el sur. Entonces, digo, todas esas cuestiones de alguna manera asocian la situación económica con este fallo político de la Corte Suprema, ¿no? O sea, esto explicaría de alguna forma entonces el por qué ahora, aparte de que es a unos meses, como tú decías, de que fueran las elecciones en las que Cristina Fernández iba como candidata, pensando en que la causa no tiene mucho tiempo ya. Sí, la causa se inició en 2008 por una presentación de Elisa Carrió, que en ese momento era diputada nacional, durmió casi 8 años en un cajón, hasta que en el 2016, con Macri en el gobierno, el director nacional de Vialidad, el interventor en Vialidad Nacional en ese momento, Javier Iguacel, decidió reabrir la causa. La verdad es que de las 5 causas que tiene Cristina, la que uno podría sospechar que menos chances tenía de ser condenada era esta, porque efectivamente hubo auditorías durante el propio gobierno de Cristina, auditorías durante el propio gobierno macrista, peritos que declararon la causa, que dijeron que efectivamente no se pagaron sobreprecios, que no hubo sobrefacturación, que no hubo favoritismo a favor de algunas empresas vinculadas a Lázaro Báez, que todo se mantuvo dentro de los carriles habituales de lo que son las concesiones de obra pública a través del Estado Nacional y de los estados provinciales. O sea que uno imaginaba que era la causa que menos chance tenía. Uno podría pensar que la causa Otesur, ahí en el Calafate, a lo mejor la causa dólar futuro, podría tener algún tipo de resquicio donde meter cuña para ver si efectivamente se podía encontrar alguna irregularidad que mostrara defraudación y algún tipo de delito contra el Tesoro Nacional, contra las arcas del Estado Nacional, pero no precisamente en la causa vialidad. En 2016 la causa toma un nuevo impulso y bueno, después arranca el juez Ercolini, que fue uno de los jueces que viajó al Agua Escondido, ese encuentro en la mansión de Joe Louis en la zona patagónica, cordillerana, fue el que terminó de cerrar
la instrucción del caso, pasó al Tribunal Oral Federal número 2, pasó los 2 filtros, digamos, la sala primera de la Cámara Federal y después casación, con todas las operaciones que hizo la defensa de Cristina Fernández y los otros 8 imputados, y llegó al Tribunal Oral. En el Tribunal Oral, uno de los jueces, García Uriburu, y el fiscal Diego Luciani jugaban al fútbol en la quinta de Macri mientras se desarrollaba se tramitaba la causa, ¿no? Participaban uno de los 2 equipos, el Liverpool, como se llamaban, con camiseta roja y blanca, jugaban para ese equipo en la quinta de Los Abrojos de Mauricio Macri, en plena causa y mientras Macri era presidente. Los jueces, Borinsky y el otro se me escapa el nombre ahora, que eran los de casación, tienen entradas en el libro de ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos varias veces durante la presidencia de Mauricio Macri, en momentos en los que justamente con semanas de diferencia se iban a definir algunas medidas, justamente, entre otras, esta causa de vialidad. O sea, todo es muy, muy, muy curioso, pero toma impulso ahí, la causa después viene la pandemia, se para el juicio oral, y en 2022, cuando efectivamente se sanciona, se llega al fallo del tribunal, se condena a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación de manera permanente, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos, Fabián? Porque acá estamos hablando de una cuestión de formas y de implicancias, ¿no? Y vínculos del Poder Judicial con el Poder Político y particularmente con algunos partidos. En cuanto a los contenidos, ¿no? ¿En qué se respalda ahora esta condena que ratifica la condena anterior? Tanto el Tribunal Oral como la Corte Suprema, que no revisó lo que hizo el Tribunal Oral, sostienen que en un peritaje de 3 de los 51 casos denunciados como sobrefacturación o sobreprecios en la causa vialidad, efectivamente se comprobaron irregularidades. Las defensas, los peritos negaron que eso hubiera ocurrido, sin embargo el tribunal los consideró válidos de todas maneras y avanzó con eso. La Corte Suprema, que se comprometió efectivamente a revisar, a ver cuando terminara todo el expediente, a revisar todas las 1.661 carillas de la sentencia que dictó el Tribunal Oral 2, no lo hizo. Ayer directamente se expidió a pocos días del cierre de candidaturas, y esos son los únicos 3 puntos centrales de la causa de vialidad. No hay mucho más. Por eso también el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, el abogado en esta causa puntualmente de vialidad, denuncia que efectivamente la Corte, el Tribunal y Casación, en ese orden, el Tribunal, Casación y la Corte Suprema de Justicia violaron todas las normas del derecho que no dan garantía de un juicio justo. En los 3 casos que fueron peritados de los 51, ¿no? 3 se tomaron en cuenta, se volvió a comprobar que efectivamente no hubo sobreprecios. O sea que la causa está viciada de nulidad, como denuncia Beraldi, y como en estos días, ya previendo que la sentencia iba a salir, el abogado personal de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, ya está preparando las apelaciones o las instancias supranacionales, digamos, en la Corte Interamericana y en el Tribunal de La Haya, pese a que hay un par de palabritas en la decisión de 27 páginas de la Corte que algunos sostienen que blindan el fallo de la Corte para que no se llegue a instancias supranacionales, que sería el hecho de en cada uno de los elementos con los que desestiman los pedidos de revisión de la defensa de Cristina, sostienen que se ajusta a derecho, tanto el tribunal como casación. Entonces, con esa palabra se ajusta a derecho, con esa frase se ajusta a derecho, a nivel nacional blindarían la causa para que no tuviera demasiadas chances de prosperar en los organismos supranacionales como la CID y la Corte Interamericana, y la Corte Penal de La Haya. En cualquier caso, recordemos que si está blindada, sí hay antecedentes que ponen a esta Corte en situación de, por lo menos, cuestionamiento. El juicio político del que salió indemne el año pasado porque fracasó en la Cámara de Diputados, y las denuncias que tienen los jueces, las denuncias mediáticas que tiene tanto Carlos Rosenkrantz como Horacio Rosati por irregularidades en el cumplimiento de la función pública y vinculaciones con grupos empresarios, a partir de los cuales llegaron al Poder Judicial, y además llegaron al Poder Judicial por la ventana gracias a Mauricio Macri, ¿no? Vos lo comentabas al principio de la entrevista, Fabián. ¿Qué sucede con el contexto y el esquema político a partir de este fallo? ¿Qué sucede con Milei? ¿Queda sin oposición? ¿A quién le sirve que Cristina Fernández esté fuera de disputa? Sí, eso es curioso, porque se supone que a Javier Milei
dicen las encuestas, dicen sus equipos de campaña, le convenía disputar y confrontar con Cristina para polarizar la opinión pública. Igualmente hay que tener en cuenta que las elecciones desdobladas en este país este año ya, digamos que esa idea de polarización quedó un poco al margen, digamos, quedó debilitada porque ya hay provincias que eligieron. Recordemos, el fin de semana pasado hubo elecciones en Misiones, provincia en la que se suponía que se habían generado hace un par de semanas los votos para que no saliera la ley de ficha limpia en el Congreso. Volvió a ganar ese acuerdo provincial entre peronistas e independientes y quedó segundo La Libertad Avanza. En la provincia de Buenos Aires se vota el 7 de septiembre y el resto de las provincias, que son 4 o 5, votan en octubre, de modo tal que en principio para el gobierno la idea de polarizar queda un poco debilitada, pero sostiene que efectivamente hubieran preferido disputar un escenario electoral con Cristina Fernández. Habrá que ver efectivamente con qué candidato van a llevar ahora como cabeza de lista, y habrá que ver también qué va a presentar el peronismo a partir de ahora, porque la única cabeza visible con algún tipo de gestión encima es Axel Kicillof. Tenemos después, ayer mismo hubo efectivamente un montón de gobernadores, un grupo de gobernadores, tampoco un montón, pero un grupo de gobernadores que se solidarizaron con Cristina, quien rivalizó en la interna en su momento el año pasado. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se solidarizó con Cristina, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Ahora hubo una cantidad de gobernadores vinculados al peronismo, como el de Salta, Gustavo Sáenz, que prefirieron el silencio antes que manifestarse. Entonces es como curioso cómo queda ahora la interna dentro del peronismo para confrontar con La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones legislativas. Seguramente no van a ser unas elecciones como las del 2023, ¿no? Primero porque ya hay 1 año y medio, 2 años casi de gobierno de Milei pasando motosierra por todas las instancias oficiales. Ayer mismo, digamos, mientras todos estábamos esperando la decisión de la Corte, el ministro de Economía, Toto Caputo, anunció que se van a privatizar los restos que quedan de empresas públicas para aumentar las reservas del Banco Central. Entonces digo, no es menor que toda esa cuestión empiece a estallar y tal vez tenga algún reflejo en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de octubre con lo que resta del país. Esto lo lees, Fabián, en el marco de lo que se ha dado en la región, en otros casos que se habla, ¿no?, del lawfare o de la politización de la justicia. Pienso, bueno, particularmente en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, claro, seguro. Sí, no cabe duda de eso, digamos. Hay una cantidad de casos concretos. El caso de Lula tal vez sea el más emblemático porque ya tiene un cierre y ya Lula volvió a la presidencia. Pero lo que ocurre de alguna manera también en Bolivia con Evo Morales, lo que ocurrió con Correa en Ecuador, sin ir más lejos y no a nivel presidencial ni de poderes ejecutivos, lo que está ocurriendo en Guatemala con la persecución a ex jueces y ex fiscales y abogados que persiguieron la corrupción en la Guatemala de los años del gobierno de Alejandro Yamatei ahora, digamos, fiscales y jueces exiliados, ¿no? Y perseguidos por causas armadas por la propia Fiscalía Nacional, digamos, causas que no tienen ningún sostén, digamos, jurídico contra gente que luchó contra la corrupción. Igualmente, pensémoslo así, digamos, lawfare básicamente se basa en apelar a la cuestión de la corrupción, de los gobiernos corruptos. En la Argentina ya sería la tercera vez, ¿no? Digamos, pensemos que Perón cayó en el 55 acusado de corrupción, en el 75 cuando cayó, 75-76 cuando cayó Isabel Perón, el 24 de marzo, pero digo, desde el 75 se venía incoando una causa judicial que fue la de la Cruzada de la Solidaridad, que se supone que se habían robado Isabel y López Rega fondos de una cruzada solidaria en favor de los damnificados y de los pobres, la Argentina de ese momento, y que finalmente quedó en la nada, digamos. El juicio contra Perón quedó en la nada, el juicio contra Isabel quedó en la nada. Los efectos políticos fueron derrocar a un gobierno, el de Perón en 55 y el de Isabel Perón en el 76, que bueno, un gobierno ya acabado, pero digo, en cualquier caso, la apelación siempre del lawfare, como decías vos, Sofía, es apelar a que hay actos de corrupción que hay que repeler.
Pensando en otra cuestión que decías al principio, mencionabas que si bien la CGT, bueno, está en más medida, igual adhirió, ¿no?, a esto de estar alerta, mencionabas la movilización en distintas universidades, mencionabas también esto del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que fue una de las cosas que más se resaltó ayer también en la prensa, ¿no?, que estaban Miriam Bregman y otros integrantes que de repente tienen distancias muy grandes en lo discursivo, ¿no?, con el kirchnerismo y han sido muy críticos con los gobiernos de Néstor y de Cristina particularmente. Entonces yo, visto desde acá, ayer me preguntaba cómo podía ser que esto terminara quizás unificando más ciertas cuestiones que lo que ha unificado, no sé, la pobreza, la economía. ¿Cómo es ese fenómeno? Sí, me parece que en ese sentido políticamente se ha galvanizado una posición que refleja que efectivamente esta causa, igual el FIT ya sostenía que esta era una causa armada desde hace tiempo, digamos, que ayer los medios levantaran la imagen de Bregman y Nico del Caño en las proximidades del domicilio de Cristina Fernández, es como... No, pero a lo que me refiero, Fabián, es que de repente frente a otras causas no se ha visto unida, ¿no? Y estaba el cuestionamiento de qué pasa que no se termina de levantar toda la sociedad argentina, o bueno, por lo menos muchas organizaciones sociales y toda la izquierda o el progresismo en conjunto frente a ciertas políticas de Milei. Sí, a ver, ahí habría que ver dos cosas también, ¿no? En primer lugar, el hecho de que esta causa efectivamente es una causa que lo que decía antes, digamos, ¿no?, todos los partidos políticos de la oposición ven como una causa armada contra Cristina, y que hoy es Cristina y mañana puede ser cualquier otro que quiera levantarse contra el poder económico. Eso por un lado. Por otro lado, cuesta entender en la Argentina cómo, después de haberse vivido una campaña electoral en que se anunciaba esta motosierra, nadie hubiera reaccionado antes de la elección, nadie hubiera reaccionado inmediatamente después de la elección, cuando Milei ya era presidente, y avisando que iba a pasar motosierra por todos lados, que los sindicatos no actuaran inmediatamente cuando sabían que se iba a venir la motosierra y que iban a quedar empleados públicos en la calle. Digo, los ferrocarriles reaccionaron hace 2 meses, salieron con afiche diciendo es hora de luchar. Quedaron fuera un montón de personas, quedó fuera del Estado. Miles de trabajadores, más de 45.000 trabajadores quedaron sin su laburo en el Estado. La CGT estuvo negociando hasta último momento, cuando la CGT debía ponerse al frente de esos reclamos. Los partidos políticos, el peronismo el primero, digamos, tampoco reaccionó de entrada para llamar a una movilización callejera y proponer un proyecto alternativo. Eso cuesta entenderlo, la verdad, porque hay que reconocer que los que se mantuvieron en la calle permanentemente denunciando el modelo de Milei y actuando fueron los tradicionales sindicatos más a la izquierda, ligados al FIT, a un sector de la CTA, pero que fueron minoritarios, y que además, pensémoslo así, el mayor foco de polarización o el mayor foco de oposición a la política de Milei son los jubilados. O sea, los miércoles la policía de la ciudad de Buenos Aires y la federal se dedican a paliar jubilados que parecen ser los únicos que salieron a la calle. O sea, es una ridiculez muy argentina esa, ¿no? Pero me imagino que ahí también se unen dos fenómenos, ¿no? Por un lado, este peligro que decís vos de cómo se ven desde los distintos partidos de la oposición, esto me puede tocar a mí mañana, y por otro lado, lo decía más temprano acá Ale, si hay eso, ¿no?, cierto fanatismo o idealismo con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, pero eso es algo muy típico del peronismo, digamos, ¿no? O sea, tenemos un líder y lo seguimos a como dé lugar. Y me parece que hay que reconocer que el kirchnerismo no ha sabido crear figuras de recambio, ¿no? Digamos, Cristina, las elecciones que hizo para poner candidato, en 2015 lo eligió a Scioli, perdió, y hoy está con Milei. 2019 puso a Alberto Fernández, queremos olvidarnos todo de Alberto Fernández. 2023 lo puso a Massa, un tipo que viene del riñón del liberalismo, que se metió en el peronismo hace muchos años, pero que viene del liberalismo, y fue el candidato presidencial que perdió con Milei. Con lo cual las apuestas de Cristina realmente no han sido demasiado buenas, no han dado los frutos que se esperaban. Cuando prohijó un candidato que ganó la gobernación y revalidó títulos ahora en esta última elección de 2023, que fue Axel Kicillof, terminan peleados. Entonces, digamos, también esa cuestión del fanatismo, es cierto, los años del kirchnerismo han dado una cantidad de derechos, han abierto muchas puertas, han permitido el ingreso a la arena política de muchos actores sociales, ¿no? Pero efectivamente, desde el punto de vista del recambio generacional partidario, la verdad es que el peronismo no tiene mucho para mostrar en este momento si hubiera elecciones ahora.
Y eso se lo debemos, hay que reconocerlo a Cristina. Debemos los derechos a Cristina y a su gobierno, y la carencia de figuras de recambio, como por ejemplo ocurre en otros países. Uruguay es un caso concreto. Fabián Kovacic, te agradecemos muchísimo, bueno, este intercambio y estas aclaraciones, y seguiremos contigo a ver qué va pasando en los próximos días. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Buen día. Hasta la próxima. Estás escuchando Nada que Perder.